La justicia a tu alcance. Buenas tardes, soy el abogado Daniel Alberto Cortés Asensio, administrador del Juzgado de Control de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, y estoy muy contento porque estamos nuevamente en una cápsula más de este espacio denominado La Justicia a tu Alcance, un espacio diseñado para la creación de conocimiento, pero sobre todo, como ya lo hemos comentado en la ocasión anterior, para crear herramientas para acercar la ciudadanía a la justicia. Antes que nada, quiero agradecer al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, así como al doctor José Jesús Becerra Ramírez, consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por hacer posible este espacio. El día de hoy nos encontramos con el maestro Adrián Alcalá Méndez. Él es actualmente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, gracias. Aquí contento, Daniel, de estar esta tarde aquí en este centro de control, en el Juzgado de Control, y bueno, compartiendo con ustedes algunas reflexiones que nos han invitado. Gracias. Maestro, muchas gracias por atender la invitación. Sabemos lo ocupado de su agenda. Tiene usted un currículo muy extenso, lo sinteticé lo más que pude, una disculpa de antemano por eso. No te preocupes, gracias. El maestro Adrián Alcalá actualmente funge como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo 2020-2027. Fue secretario del mismo instituto, fue coordinador de la Asamblea Regional Nacional Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, fungió como consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, fungió también como consejero propietario del mismo instituto del Estado de Baja California. Maestro, el día de hoy hablaremos de un tema muy vital para la vida democrática de cualquier país, o al menos de cualquier país que se jacte de eso. Vamos a iniciar pues por una pregunta muy sencilla. ¿Cómo definiría o qué es la transparencia o acceso a la información pública? Gracias, Daniel. Pues reiterar la invitación que me hacen, y la verdad es que estoy muy motivado de estar este día aquí reflexionando sobre aspectos nodales o básicos para el fortalecimiento de la democracia mexicana y cómo este derecho y la transparencia son derechos llave que me permiten ejercer otros derechos. Y por supuesto, reiterar esta motivación de tener este tipo de espacios denominado la justicia a tu alcance, porque a través de distintas reflexiones y distintas formas y visiones de personas, de hombres y mujeres, pues obviamente se acerca la justicia de una forma muy sencilla, ¿no? Y en términos pues prácticamente coloquiales para que la gente conozca la justicia y los alcances. Entonces, a tu primera pregunta es, ¿qué es la transparencia o el acceso a la información? Primero, empezar que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. ¿Qué significa eso? Que así como el derecho a la vida, el derecho a la salud, es un derecho que es inherente a cualquier persona por el solo hecho de ser persona, desde que nace hasta su deceso, así es el derecho de acceso a la información. Para tú poder acceder a información pública, no tienes que acreditar ser ciudadano mexicano, nacional mexicano, vivir en el territorio nacional, ni tampoco lo que en el derecho le conocemos como interés simple o interés legítimo o jurídico, sino que cualquier persona puede conocer la cosa pública, todo lo que hacemos los sujetos obligados en todo el territorio nacional. ¿Quiénes son sujetos obligados? Cualquier entidad de gobierno, sea federal, estatal o municipal, de los tres poderes también, ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos constitucionales autónomos, asimismo los sindicatos que ejercen recursos públicos, las personas también físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, y los partidos políticos, así como las universidades, las instituciones de educación superior dotadas de autonomía. Normalmente en cada una de las entidades federativas existe una institución de educación superior que se le dota de autonomía. Normalmente es la alma mater de cada entidad federativa. Todos ellos estamos obligados a rendir cuentas de lo que hacemos con recursos públicos, y por eso es que cualquier persona puede acceder a la cosa pública, pero no solamente limitarse al ejercicio del gasto público o el destino, sino también a lo que hacen o no hacen, como las labores sustantivas, como por ejemplo el Poder Judicial tiene la obligación de poner a disposición de cualquier persona las sentencias, los acuerdos, y cualquier persona también, sin ser parte, puede acceder a estas, sin necesidad de acreditar interés alguno. Ahora bien,
Entonces, ¿qué es la transparencia? La transparencia es una política pública que legitima el actuar de los gobiernos, el actuar de los entes públicos. Y es prácticamente esta política de poner una vitrina pública todas las actuaciones que realizan desde las oficinas. Si me permiten, la transparencia es una obligación oficiosa, es decir, sin que me dé una petición alguna. En cambio, el ejercicio del derecho reacciona ante una petición de información. Esa es básicamente la diferencia. Okay. Muchas gracias, maestro. A lo que usted dice, la transparencia es algo muy importante para cualquier país, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en México no contáramos con esos mecanismos? Mira, la transparencia viene a fortalecer cualquier ente público y la legitimidad y permite recobrar esa desconfianza que tiene la población en sus instituciones públicas. Año con año estamos viendo, no solamente en el territorio nacional, sino también a nivel mundial, cómo la gente pierde confianza en sus gobernantes, ¿no? A pesar de que los eligen, ¿no?, de una jornada democrática. El pasado 6 de junio en México vivimos una fiesta democrática, pero la falta de transparencia no me permite a mí tener una confianza en mis gobernantes. Por eso los índices tan bajos de representatividad. Entonces, cuando tú eres transparente, incluso en tu vida diaria, y por eso yo digo lo siguiente, y también lo trato de transmitir, la transparencia es un valor, hay que internalizarlo. ¿Qué significa esto? Que si tú te conduces con transparencia en tu vida diaria, vas a recobrar la confianza y tendrás la confianza con tu familia, con tus amistades y en el entorno del trabajo. Una institución que es transparente es una institución que está abierta al público y que no oculta nada más allá de los límites que establece la propia ley. ¿Pero por qué es importante? Porque la transparencia permite fortalecer una democracia y permite que exista un diálogo horizontal entre autoridad y representados. Y ya no un diálogo vertical en donde el gobernante está encima del gobernante, ¿no? El gobernante está por encima del gobernado. Cuando recordemos que los gobernantes son electos por nosotros, por la sociedad en general. Entonces, por lo tanto, si tú te conduces en tu vida diaria en un juzgado, por ejemplo, esta gran reforma constitucional del nuevo sistema de justicia penal, uno de los pilares fundamentales es la transparencia, para transparentar justo el actuar desde que se da el acto inicial, digamos, por parte de la policía que acude, hasta la propia última sentencia que pueda existir en segunda instancia o a lo mejor más en amparo, pero justo transparentar las actuaciones y conocer los criterios y que no se esté ocultando nada ni se está haciendo nada por debajo de la mesa, porque la ausencia de transparencia muchas veces lleva a la corrupción. Es decir, la ausencia de transparencia, si bien es cierto no es un sinónimo de corrupción, es un campo muy fértil para la corrupción. Imaginemos lo siguiente: ahorita estamos en esta sala totalmente con luces prendidas y tenemos la confianza de que aquí están mis teléfonos celulares, está mi carpeta, está mi pluma. Pero apaguemos las luces, inmediatamente la reacción que vamos a tener va a ser asegurarnos de nuestras propias cosas, porque tenemos un instinto en contra de la oscuridad, en contra de que no exista la cosa pública a la luz pública. Por ende, es de que la transparencia es esencial para recobrar justo la confianza en las instituciones. Muchas gracias, maestro. Entiendo que la solicitud de transparencia son temas de competencias. Sin embargo, a grosso modo, ¿nos pudiera explicar cuáles son los mecanismos que tiene la gente para pedir la información? Sí, son dos tipos de mecanismos. Actualmente, voy a tratar de hablar de tres. No voy a tratar de hablar de los tres. El primero que se conoce es como la transparencia activa. La transparencia activa es cuando las instituciones de gobierno, en términos generales, ¿no?, cuando hablamos de sujetos obligados, hablamos en términos generales, más de 8,000 en todo el territorio nacional, ponemos a disposición del público, sin que me dé una solicitud de información, todas las obligaciones que la Ley General de Transparencia, la Ley Federal en el caso de los entes públicos federales, o las estatales, cuando se trata de entes estatales como algún ayuntamiento o a lo mejor algún poder judicial local. Esas obligaciones es la transparencia activa, de tal manera que yo cumplo con el mandato de ley y de manera sistemática actualizo la información en términos de los criterios que establece la ley y diversa normatividad. La transparencia reactiva es el ejercicio propio del derecho de acceso a la información, porque reacciona ante una petición. Es decir, yo quiero conocer cuál es el sueldo de Adrián Alcalá y le pregunto al INAI. Entonces el INAI lo que va a tener que hacer es ir
y justo darte respuesta, reacciona ante una solicitud de información. La transparencia proactiva es una transparencia la cual se ha incorporado en el sistema jurídico mexicano a partir del año 2015 con la promulgación de la Ley General, en donde ese tipo de transparencia no se dicta ya desde el imaginario del servidor público, desde los escritorios, sino es un diálogo constante entre sociedad y gobernantes para encontrar problemas comunes y soluciones comunes. Me explico muy fácil. Durante la pandemia en el INAI desarrollamos micrositios de transparencia proactiva relacionados con el COVID. La gente necesitaba qué era el COVID, qué no era el COVID, cómo atenderse, cuáles eran las implicaciones. Existía información muy dispersa, muy diversa, y dispersa hablando en un lenguaje muy técnico y en formatos no abiertos. Lo que hicimos en el INAI junto con la Secretaría de Salud fue establecer una mesa y poner a disposición con infografías en lenguaje sencillo toda la información relacionada con esta pandemia que todavía nos aqueja. Y la otra, esas son las formas en las que tú puedes acceder, consultando las páginas de internet de los sujetos obligados, haciendo una petición de información y bueno, también solicitando ejercicios de transparencia proactiva. Y a la otra, la que me quería referir es a la denuncia. Ustedes pueden revisar, que es una vertiente de la transparencia activa. Si ustedes están revisando un portal de internet, por ejemplo el Poder Judicial de un estado, no vamos a decir de un estado, y encuentran que las sentencias no están publicadas, denuncian al sujeto obligado para que el organismo garante respectivo obligue a que el sujeto obligado se manifieste por qué no ha cumplido con la obligación de publicar todas las sentencias o que la suba. Entonces, esa es otra forma en la cual uno puede acceder a la información, a la información que es pública. Un comentario, perdón, si me permites. Claro. La información pública parte de la idea y del principio de que es un bien del dominio público. ¿Qué significa eso? Un bien del dominio público es un bien que cualquier persona, sin acreditar interés alguno, puede acceder. Si nosotros cruzamos por la carretera que está aquí atrás del edificio en el que nos encontramos, cualquier persona puede transitar por ella, respetando nada más ciertas normas administrativas, que no accedan a exceso de velocidad, que no anden en estado de ebriedad, manejando en estado de ebriedad, etc. Pero cualquier persona, o ustedes acaso ven normalmente que existe alguna persona que les pida quién eres, identifícate, qué vas a hacer con la carretera, hacia dónde te vas a ir. No, rara vez. Hay unas cuestiones que me puedan, la gente que nos hace el favor de seguir esta transmisión, hoy los retenes, sí, pero es una cuestión preventiva y ocasional. Entonces, así como yo puedo acceder al parque de mi colonia o cualquier parque de mi ciudad de manera libre, respetando nada más ciertas reglas de comportamiento y de urbanidad, así es la cosa pública. Y entonces partimos de esa idea de que la información es pues un bien del dominio público y cualquier persona puede acceder a ella. Sin transparencia, la democracia de un estado se pudiera ver mermado. Y los estados que no son transparentes, es decir, los países que no se conducen con transparencia, son estados en donde impera un régimen autoritario. Y solamente los gobernantes o la sociedad en general conoce lo que el gobernante quiere que se conozca. Entonces, obviamente eso deslegitima a la autoridad correspondiente. De ahí la importancia de la transparencia, tener un diálogo, genera también mayores oportunidades de acceder a trámites y servicios. Yo, por ejemplo, si sé que mi ayuntamiento tiene tales trámites y servicios, ¿cómo puedo acceder a ellos? Pues obviamente mejoraré. Si no existe transparencia, pues tendré que buscar y buscar y buscar. Eso también se presta obviamente a cuestiones obviamente de corrupción, de que solamente los que tienen concentración de la información puedan acceder a esos trámites y servicios cuando son obviamente del dominio público. Gracias. Importante la información que nos dice, importante la transparencia en cualquier país. Una pregunta que la mayoría de nuestro auditorio va a tener: ¿toda la información de transparencia se puede solicitar vía transparencia? Toda la información que obre en las oficinas gubernamentales, esto hablo en términos generales, ya dijimos cuáles son, sindicatos o instituciones de educación superior, órganos autónomos, toda es pública y solamente podrá ser reservada de manera temporal por razones que se encuentren en tratados internacionales, en la Constitución o en las leyes respectivas, y solamente de manera temporal. Y también cuando la información que está pidiendo contenga información relativa a datos personales o información personal o confidencial correspondiente a un tercero del cual no se tenga autorización. Entonces, cualquier información
es pública, solamente puede estar reservada por razones de interés público o que pueda causar alguna lesión a un tercero cuyo consentimiento sea necesario. Me explico. ¿Cuál es el presupuesto del Poder Judicial del Estado? Es una información pública. ¿Cuáles son los planos quizá de este centro? Quizá pudiera caber una reserva. ¿Por qué? Porque se puede poner en riesgo ciertas operaciones del propio centro, pero el domicilio es público, entonces obviamente no puedes negar el domicilio. ¿Por qué? Porque además la gente pues, puede llegar al propio centro, pero hay ciertas particularidades que en ese momento pudieran poner en riesgo. No significa, y no estoy diciendo que lo comprometa, no, pudiera poner dependiendo del caso por caso. Ahora, quiero saber que alguna persona vaya al ISSSTE y que pida el expediente clínico de Adrián Alcalá, pues obviamente esa información únicamente me compete a mí y por tanto no se le puede entregar a cualquier persona, sino a quien acredite interés jurídico alguno. En este caso, como yo en este momento estoy vivo, solamente yo puedo acceder. En caso de que yo falleciera, pudieran acceder mis herederos o herederas pudieran acceder a esa información porque es una información que compete únicamente a la persona. Los secretos industriales, fiscales, bancarios, fiduciarios, bursátiles, es información que no se puede dar a conocer porque puedes afectar. Imagínate, todo lo que tenga que ver con la propiedad industrial o intelectual. Quiero conocer la patente de tal refresco o la patente de tal medicamento. Pues obviamente está protegido por un secreto industrial, no puede ser revelado porque afectarías a esa persona, sea físico o moral, titular de la patente. En términos generales, y sintetizo, toda la información es pública, toda, y solamente puede ser reservada por razones que estén expresamente establecidas en ley o que afecten a terceros. Muchas gracias. Pudiera ser que yo como ciudadano solicito algún tipo de información, me la niegan en relación a lo que usted comenta. ¿Hay recursos, hay amparos o qué se puede hacer en esos casos? Sí, México cuenta con un sistema único a nivel mundial y es referente a nivel mundial porque México cuenta con una fortaleza que se llaman órganos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Estos órganos somos órganos constitucionales autónomos, estamos dotados de autonomía constitucional con independencia, imparcialidad, de autonomía técnica y de decisión. Uno puede, cuando obviamente solicita una información y se le niega o se le entrega incompleta o no le responden, activa a través de este mecanismo también de referencia a nivel mundial, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, admite el botón de queja y automáticamente ya se registra y a nosotros, dependiendo de la competencia, como órganos garantes, cada entidad federativa cuenta con su organismo garante y el INAI a nivel nacional es competente también sobre los sujetos del ámbito federal. Entonces puede activar su recurso de inconformidad de revisión y nosotros conoceremos sobre el caso, sobre la petición, la respuesta en caso de que la haya y eventualmente una decisión. Entonces las personas tienen este medio administrativo, pero con una fortaleza tal que les ordena a los sujetos obligados en su caso que se les entregue información. ¿Y por qué digo que en México además es un modelo de referente? Porque normalmente los países... los recursos, las decisiones que toman los órganos garantes pueden ser impugnadas por los sujetos obligados en un juicio de amparo, juicio de casación o como se llama en el sistema jurídico de ese país. En México no. Las decisiones que toma un órgano garante son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Los peticionarios o las personas que hacen uso del ejercicio del derecho de acceso sí pueden inconformarse, pero los sujetos obligados lo único que tienen que hacer es cumplir con la determinación y entregar la información que haya sido requerida y que en su caso el órgano garante les haya ordenado entregar. Entonces, estas dos cuestiones hacen que México sea fundamental y vaya a la vanguardia en la garantía del ejercicio del derecho a la cosa pública o la vida pública. Hay otros, de hecho en la ley modelo 2.0 que acaba de aprobar el Consejo Jurídico o la Asamblea General de la OEA el año pasado, se basó muchísimo en la Ley General Mexicana y una de las recomendaciones que le hace a todos los Estados miembros es que adopten modelos como los del caso mexicano, en donde los responsables, llámense consejeros o comisionados o como se llamen en los países,
tengan autonomía e independencia e injerencia sobre toda la cosa pública y de interés público. Entonces, obviamente, por eso reitero que México es un referente a nivel mundial en este tema de organismos garantes. Muchas gracias, maestro. Me completa su información. Una última pregunta, maestro. Sabemos que en un par de horas tendrá en San Juan de los Lagos, en relación con el Centro Universitario de Lagos de Moreno, una conferencia. ¿Nos pudiera dar un adelanto de qué va a tratar esa conferencia? Sí, fíjate que esta tarde nos han invitado, como ya lo has comentado, la Universidad de Guadalajara, concretamente el Centro Universitario de Lagos de Moreno, esta bella ciudad, a reflexionar y a compartir experiencias que hemos hecho durante la pandemia. El año pasado, a 23 de marzo, prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano cerramos las cortinas, iniciativa privada, iniciativa pública, y nos fuimos a resguardar nuestros domicilios por un tema de salud. La información durante este tiempo nos ha dicho que es un bien que adquiere una mayor fortaleza y mayor interés para solucionar problemas comunes y para la mejor toma de decisiones. Se ha puesto a prueba también la capacidad de las instituciones públicas para poner a disposición del público información útil y de calidad. Nosotros lo que hicimos, recordarán que hace un momento les hablé de la transparencia proactiva. Justo a la luz de toda la información que había, instalamos mesas de trabajo con distintos sujetos obligados del orden federal, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y empezamos a procesar información para que la gente pueda consultar estos micrositios y saber qué es el COVID, qué no es el COVID, cuáles son los síntomas del COVID, y no estar visitando 4 o 5 páginas para saber qué era, con información oficial, con información obviamente del Estado mexicano. También la tradujimos en lenguaje originario, en varias lenguas. México es muy rico en sus lenguas maternas. Entonces también lo pusimos a disposición. Hicimos infografías porque también los menores de edad, no debemos de olvidarlos, también son personas y tienen derecho a la salud. Como ya lo dijimos, un derecho fundamental. Entonces también hicimos este tipo de infografías para llegar a ese público y que también los menores se cuidaran. Ahorita estamos viendo que los adolescentes y los menores son los de mayor fuente de contagio. ¿Por qué? Por alguna desinformación o porque se han relajado, etc. Entonces también lo que hicimos desde el INAI fue procesar las más de 400 conferencias vespertinas que ha dado el gobierno federal desde que el presidente de la República en febrero del año pasado ordenó que se dieran conferencias para ir informando. Si ustedes se pueden analizar una conferencia vespertina, hay mucha información. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Analizar una por una y categorizamos. Y entonces tú puedes conocer qué es lo que se ha dicho, cuál es la información, con evidencia. Y además hicimos otro micrositio que a partir de solicitudes de información que se han hecho durante la pandemia y respuestas que han dado los sujetos obligados, pues obviamente pusimos a disposición del público en formato de datos abiertos estas respuestas que han dado los sujetos obligados y también las categorizamos no en base a lo que dijo el INAI, sino en base a las preguntas más frecuentes. Y entonces ahí encontramos sanciones a servidores públicos, presupuestos asignados, cuáles son las medidas sanitarias, y así evolucionando desde el marzo del año pasado que se dio a conocer este micrositio hasta la última actualización que ocurrió justo el 1 de julio del presente año. Entonces, de todo eso vamos a compartir y también cómo el futuro de la transparencia a nivel global, desde el INAI estamos apostándole a que sea la transparencia proactiva. Hay mucha información, aquí podemos encontrar en este escritorio mucha información, pero hay que procesarla, analizarla y categorizarla y ponerla en cajones para que la gente pueda acceder a esa información de una manera más clara, más eficaz y más eficiente y entonces pueda transformar sus respectivas realidades y pueda tener una mejora obviamente en su bienestar personal o comunitario. Comisionado, muchas gracias por su tiempo, gracias por hacer que la justicia esté más cerca de los ciudadanos. Gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales, gracias a todo el equipo de la Justicia a tu alcance. Como siempre, solicitándoles que nos dejen sus comentarios, sus peticiones, temas que quieran que veamos y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias. La justicia a tu alcance.